La doña llegó trayendo especias para la tristeza y con linaza para la grasa. También trae canela en raja para la mañana y la chía para la energía. El romerito pa'l pelito y el anís pa' la lombriz y la cúrcuma pa' la vejez. Y con esa especia se mejora usted. Especias La Doña, tan especiales como tú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otra jornada más de Expo Universitaria Concerta. Han sido días de tanto crecimiento, de tanto aporte, de conocer a distintas propuestas educativas, conocer a grandes profesionales. Soy Alegría Crespo, educadora latinoamericana, y es un placer ser parte de este evento de alta calidad educativa. Sin duda hemos aprendido muchísimo con los distintos exponentes sobre distintas opciones que hay en el mercado, ¿no? Distintas modalidades y las carreras del presente y el futuro. Así que gracias a Concerta por hacer posible este encuentro. Hoy tenemos a un expositor muy interesante que nos va a hablar de la democratización de la educación superior y carreras con más demanda post pandemia. Fíjense qué interesante, porque claro, históricamente van cambiando las necesidades. Él es Juan Pablo Cardoso Real, responsable por liderar las áreas de marketing, comunicaciones, ventas y productos de la Universidad del Istmo en Panamá, director regional de crecimiento. Es profesional en publicidad y comunicaciones, tiene una maestría en mercadeo del Tecnológico de Monterrey, México, con más de 12 años de experiencia liderando equipos de marketing estratégico en Centro Latinoamérica. Ha desarrollado planes de medios, diseño de campañas, generación de leads, implementación de planes de fidelización, desarrollo de nuevos negocios, planes de ventas, manejo de agencias de publicidad, medios digitales y relaciones públicas. Además, pues, es responsable, como les decía, de las áreas de marketing, comunicaciones, ventas y productos de la Universidad del Istmo, Panamá, la Universidad de San Marcos en Costa Rica y para Área Andina en Colombia. Lidera el equipo de marketing, así que pues tiene una visión macro y hoy Juan Pablo Cardoso Real compartirá con nosotros esta charla súper interesante, democratización de la educación superior y carreras con más demanda post pandemia. Así que Juan Pablo, te doy la más cordial bienvenida a nombre de Expo Universitaria Concerta. Alegría, un placer estar contigo para tener esta dicha de compartir con esta experiencia tuya que tienes en el campo de educación y la invitación que nos hace Concerta al tener este magnífico espacio de comunicación y en verdad de desenvolvimiento de lo que es la educación en lo que es nuestro país aquí en Panamá. Muy bien. Adelante, el escenario es tuyo, así que te escuchamos. Perfecto, bueno, gracias a esa enorme presentación, al final no mencionamos, pero estoy basado acá en Panamá, vivo esta cultura panameña, este país tan hermoso que me ha recogido y me ha dado excelentes responsabilidades y excelentes resultados en lo que hemos logrado hacer acá en Panamá. Hablar de democratización de la educación en términos generales es un gran desafío. Primero, porque pensamos en muchos frentes hacia dónde se está orientando la educación y cuáles deben ser esos fines. Y al final, tejer esta información para hablar de cuáles son esas carreras del futuro hace que esto sea un poco más dinámico. Entonces, esta conferencia, Alegría, vamos a hablar un poco de cuál debería ser el rol de la educación y cómo está con todo este efecto desarrollándose hoy en día.
Un segundo paso, quiero contarle a la gente cuáles son esas carreras que grandes estudios mencionan que en el 2030, 2040 son las que de verdad la gente va a estar ejecutando y haciendo. Y quiero aterrizarlo para que la audiencia que tenemos aquí conozca cuáles de esas carreras que se ven tan futuristas. Ya hay algunas que están acá en Panamá, que a veces tenemos temor por sus nombres que son como muy eh, nuevos, muy novedosos, pero que en verdad ya están marcando una necesidad muy clara y el efecto post pandemia nos las está gritando por todo lado que las necesitamos tener. Entonces, si arrancamos un poco con el tema de la democratización de la educación, pues digamos que uno de los mayores desafíos que no solamente tiene Panamá, porque siempre pensamos que Panamá tiene oportunidades, es en realidad toda nuestra región de América Latina y Centroamérica, y es en realidad garantizar el derecho a la educación superior para reducir la desigualdad. Esto siempre suena políticamente correcto y digamos que es el discurso de muchos políticos, pero en realidad tiene que ver cómo la gente está aprovechando los recursos. En Panamá, por ejemplo, es uno de los países de Centroamérica donde mayor acceso a la educación superior hay. El 70% de los estudiantes estudian no en las universidades privadas, sino en universidades públicas. El 30% solamente está estudiando en las universidades privadas. Esto marca una desigualdad importante. Si nos vamos simplemente a un vecino, como lo es Costa Rica, que tiene muy buena, digamos que, potencial en su tema de educación, allá el mix está en un 50-50, es decir, que acá tenemos un 20% más de posibilidades de ingreso a la universidad superior, además de manera pública y no necesariamente privada. Igual, no hay que satanizar la educación privada. Cuando no tenemos la oportunidad de estudiar en universidades públicas, por las razones que sean, sobre todo son por el tema de tiempo, las universidades privadas llegan a ser esa solución que rompe esa brecha de reducir la desigualdad y en realidad entregarle conocimiento a la humanidad, que ese es el final, el objetivo que tenemos las instituciones de educación superior. Entonces, una de las primeras brechas es en realidad resolver esto, no verlo desde el lado romántico, sino ver cómo nosotros aprovechamos las herramientas que nos dan los gobiernos, que nos dan las posibilidades de financiar estudios y en verdad de invertir en este tipo de formación, que al final eso, como se lo he dicho a un montón de gente, esto es inversión para uno y para la vida, no para nadie más. A veces la gente piensa, y sobre todo en estos tipos de mercados, que claro, compro el carro y lo voy a ver. La educación la compro, pero no la veo, pero es algo que tienes para toda tu vida. Y eso en realidad es algo muy importante que se vuelve materializable y que se vuelve customizable en el mediano y largo plazo y a veces pensamos de manera muy corta. Entonces, mi segundo punto en el tema de la democratización de la educación tiene que ver mucho con el tema de no siempre pensar el lado financiero y el lado económico de las carreras. En realidad tenemos que pensar no qué me va a traer más plata o qué me va a generar más empleo, sino cómo hago ese mix en estudiar algo que en realidad pueda tener campo laboral y que a mí me guste. Yo escucho en diferentes escenarios padres de familia que quieren que sus hijos estudien X carrera porque a ellos les parece bien y aún en día todavía eso pasa, aunque la brecha de generación ha estado cambiando demasiado. Y escucho muchos jóvenes que también estudian esto porque le parece como que puede ser lo más cool del momento, pero en realidad no tienen esa visión hacia dónde se van a proyectar. Lo más importante en esta democratización, que la volvemos autónoma, en realidad es qué estudio que en realidad me pueda generar valor a mí como ser humano y que yo con ese valor que genero pueda hacer algo en la sociedad para ayudar y evidentemente para generar ingresos, porque al final pues de esto vamos a vivir. Entonces eso es muy importante que en esa definición de carrera que yo escoja o no escoja, tiene que ver con solo los factores que estoy mencionando, pero tenerlos muy claros. A veces nos dejamos guiar por temas de tendencias y modas, en realidad tenemos que ver cuál es la proyección que tienen algunas carreras. Lo otro, definitivamente, en esta democratización de la educación virtual y sobre todo en este país, en nuestro país de Panamá, la educación virtual es una realidad. Esto ya no es un tema de hace varios años. Por ejemplo, nosotros en la Universidad del Istmo llevábamos más de 10 años formando estudiantes en el campo de educación virtual. Nos costó mucho, evidentemente, pertenecíamos a una red gigante de universidades desde Argentina hasta México, donde básicamente nosotros estábamos aprendiendo también de la educación virtual, pero ya hacia un 2013, 2014, nosotros ya sabíamos implementar este modelo de educación virtual y teníamos mucho temor sobre la gente, sobre la educación virtual. La pandemia hoy en día nos ha traído miles de réditos en este tema porque la gente ya se ha dado cuenta que sí se puede aprender de manera virtual.
Y estudiar virtual no significa no perder el tema presencial. Estudiar virtual para nosotros en la Universidad del Istmo significa, por un lado, tener programas creados y desarrollados para educación virtual. Por otro lado, tener docentes preparados para formar a través de la educación virtual, que no es lo mismo enseñar a través de educación presencial. Por otro lado, tener las herramientas disponibles para que el estudiante aprenda y se desarrolle curricularmente con la formación que tenemos nosotros y con las ideas que están en las carreras que estamos dictando para que las entienda de una manera más didáctica. Y un cuarto escenario que no es menor y es justamente que haya integralidad, que los docentes, los estudiantes y las plataformas en realidad estén en el ejercicio de la educación para que el estudiante en verdad sienta esa conexión y en realidad no se sienta que está viendo una formación que no le está haciendo de la mano. ¿Qué tiene la educación virtual? Hay que decirlo, requiere autodedicación. Y es el mayor desafío. Nosotros como latinoamericanos, porque esto es un problema solamente de Panamá, sino de Latinoamérica, la autodedicación nos cuesta mucho. En realidad, ¿por qué nos cuesta mucho? Porque no tenemos esa disciplina como otros países, como los asiáticos, por ejemplo, o como el americano. Y ahí es donde está el desafío, y es el desafío propio en el cual podemos nosotros trabajar y desarrollar este tema de una manera más acertada. Un quinto punto que quiero mencionar en este tema, democratizarlo, porque si se han dado cuenta, yo no creo que nosotros debamos delegarle esto al tema político y al tema gubernamental. Nosotros tenemos que asumirlo como seres humanos responsables, en realidad, de cómo nosotros mismos nos formamos y esa democratización, cómo nosotros en realidad exigimos que nos llegue mejor educación a este tipo de países. Entonces, por ejemplo, el aula virtual como modelo de democratización de la educación superior hace que se visualice un complemento de las clases presenciales y se conciba un espacio que se permite centralizar la exposición de recursos didácticos, favoreciendo al todo el que está tomando una clase o desarrollándose en algún conocimiento, que al final es lo más importante. En las últimas décadas hemos visto modelos mixtos, donde la gente estudia de manera presencial, de manera virtual, de manera conjunta, porque al final eso le permite tener mayor alcance y mayor exposición en su forma de aprender y en su forma de desarrollarse profesionalmente. La educación en este momento, y ese es mi sexto punto cuando hablamos de democratización, está en un tema de transformación enorme. Hemos hablado, y yo recuerdo que en el 2020 la frase o el eslogan más grande era reinventarnos, ¿sí? En realidad, esto, si ustedes lo ven en todas las marcas, se están reinventando por el efecto post-pandemia, pero la educación es algo que hace más de 5 años se está reinventando y que está en ese camino, porque eso es un proceso que evidentemente nos va a llevar a otro camino como hoy visualizamos la educación. Necesariamente no tiene que ser la presencial, necesariamente no tiene que ser la virtual. Capaz podamos encontrar modelos híbridos que nos permitan hacer que el estudiante esté mucho más concentrado en su carrera y que al final le permita tener algo muy importante que es el éxito estudiantil. El éxito estudiantil no solamente depende de que la persona tenga autodisciplina, sino que la institución también sea responsable con sus estudiantes y al final que el mix de las dos cosas combinen para que el éxito estudiantil de la misma persona que está cursando la carrera lo lleve a finalizar sus estudios de manera coherente y por supuesto que esté feliz con lo que estudió en la universidad. Algo muy importante y que me encanta porque en Panamá es algo que me parece maravilloso de este país, el tema de las carreras se pueden actualizar de manera muy rápida. Es decir, podemos contar con asesoría de expertos, de grandes empresarios y, por ejemplo, en la Universidad del Istmo lo hacemos así. Cada programa que necesitamos actualizar, sentamos a los principales líderes de logística, de mercadeo, de comunicaciones, de derecho, para que sean ellos que nos digan cuáles son esas tendencias y con la mano de ellos trabajamos la parte curricular, que es la parte académica, para hacer ese mix y que funcione muy bien. Las carreras tienen, y eso es una exigencia donde nosotros le exigimos a las universidades, a cualquier universidad, tanto pública como privada, tienen que mantener sus programas actualizados. Yo no puedo estudiar un pensum de hace 5 años, 6 años, donde la comunicación ha cambiado y donde la forma que se hacía en ese momento seguramente ha tenido transformaciones. Todas las universidades ahorita tenemos un gran desafío con esa palabra, reinventarnos con nuestros programas y es llevarlos a lo que es el efecto post-pandemia y cómo nosotros en estas carreras vamos a trabajar hacia el futuro, que el futuro, todo el mundo dice, el futuro es en próximos años, el futuro es hoy, el futuro es mañana, porque ya lo estamos viviendo con esta transformación que hemos vivido cultural
y sobre todo pues que afecta directamente al tema de la educación. Entonces, en esta transformación de lo que está pasando con las carreras, por supuesto que hay que mantenerlas actualizadas. ¿Y qué hay que hacer para mantenerlas actualizadas? Trabajar de la mano de las personas y los expertos que saben para que nuestros estudiantes lleguen a tener ese conocimiento. Mucha gente cuando habla con el tema democratización de la educación lo pasa al ámbito netamente político, pero yo soy creyente de que nosotros en equipo, porque no podemos delegar todo a los gobiernos y dejarlo en ese ámbito de la crítica, tenemos que pasar al hecho de construir. Cómo desde el frente que yo trabajo, desde el frente que yo hago, estoy construyendo y aportando a la sociedad para que la gente pueda tener un mayor acceso y sobre todo una mejor calidad en su educación. En eso es lo que nosotros, por ejemplo, y yo me siento súper orgulloso de trabajar en la universidad, es por eso, porque en realidad, aparte de todo el proceso que hacemos de formación de nuestros estudiantes, nos preocupamos es en realidad por su calidad y por su egreso de manera satisfactoria, que eso en realidad, pues digamos que es como el ejercicio no solamente como profesional, sino como ser humano que le estamos ayudando a la sociedad. Ya pasando a otro ámbito, en realidad las carreras del futuro y las perspectivas son demasiados. Hay un estudio que desarrollaron en la Universidad de Georgia, básicamente cuáles son esas carreras que en 10 años ya van a estar en furor. Hay una que es el tema de ciberseguridad. Yo creo que lo hemos escuchado en todos los escenarios y digamos que solamente se concibe la ciberseguridad para el tema de los ingenieros. En realidad, el tema de la ciberseguridad tiene que ver con un campo de ingeniería, pero también con un tema de management o administración, porque en realidad no solamente se trata de la gestión y almacenamiento de la información, sino de crear procesos y cómo esos procesos se administran para que al final no existan ataques. Ustedes ya han visto, hay miles de ataques, inclusive hasta ataques a redes sociales grandes, como le atacaron, por ejemplo, a Twitter, el Twitter a Trump o este tipo de cosas. Todo eso se está volviendo supremamente relevante y migra evidentemente a tener personas formadas en este ámbito. Son muy pocas las personas en el mundo que están formadas en el tema de ciberseguridad. Y esta es una carrera que hoy a gritos está pidiendo el mercado laboral porque en realidad se necesitan los expertos. No es lo mismo ser ingeniero de sistemas y tener el conocimiento que un experto formado en el tema de ciberseguridad que pueda hablar de criptografía, que pueda hablar de todo el tema que se desarrolla en los procesos de datos para poderlos tener seguros. ¿Y por qué digo que tiene que tener un tema de administración y de management? Porque no se trata solamente del campo ingeniero, sino que en realidad esa ciberseguridad se vuelve un campo súper importante de la compañía para administrar bien la información y que esté salvaguardada de manera correcta. Otra carrera que ha venido tomando mucho furor en los últimos 5 años y que me parece maravilloso porque no solamente le pega al campo de mercadeo y así lo ve la gente, es el tema de marketing digital. En el tema de marketing digital, yo escucho gente que dice, no, es que voy a estudiar marketing digital porque voy a hacer mercadeo en redes sociales, ¿vale? ¿Y qué vas a hacer en redes sociales? No, pues voy a buscar una empresa que quiera que le haga un marketing digital. No, ese es el error más grande que estamos nosotros entendiendo. El mercadeo es igual que las ventas, siempre han existido y el mercado digital es un mecanismo de comunicación para llegar a las audiencias. Que las audiencias hoy en día consumen más digital, sí, eso es una realidad y ahí están nuestras audiencias. Pero una cosa muy diferente es que nuestra audiencia nos compre en digital y eso tiene mucho que ver con los canales. Yo veo marcas que me asombran que toda su estrategia de comunicación está solamente en digital y creen y la atribuyen a digital, que ese es el resultado final del producto. Pero en realidad digital es un canal que en la atribución llegan a consolidar la marca que está vendiendo y que está desarrollándose. El, Hagan de cuenta que el marketing digital es un canal más de mercadeo de todos los que tenemos en el entorno. Por supuesto que es muy relevante. ¿Y por qué digo que es una carrera? No solamente el equipo de mercadeo, es una herramienta y un conocimiento que puede aprender cualquier persona. Me apasiona ver, por ejemplo, abogados que aprenden de marketing digital. Me apasiona ver médicos que aprenden de marketing digital, porque ellos están aprendiendo cómo sus negocios los pueden hacer más rentables en otro tipo de escenarios. No necesariamente van a ser los expertos ni no necesariamente van a ser los que van a manejar las redes sociales, porque ustedes escuchan marketing digital y piensan en redes sociales, pero eso es un universo, esto es un abanico gigante en el cual se está trabajando mucho y va a seguir creciendo. ¿Qué necesitamos en el campo de marketing digital? Ya no solamente saber de redes sociales, necesitamos de investigación de mercados digitales, necesitamos de hacer implementaciones y análisis digitales, que es donde está el mayor quick del asunto.
Necesitamos gente que sepa navegar en otro tipo de plataformas diferentes a las actuales porque los usuarios se están saturando en las redes sociales y necesitamos, digamos que, impactarlos por otros medios para hacer más exitosas las marcas. Necesitamos también investigación de mercado digital, claro que sí, ¿por qué no? ¿Cómo llegamos a hacer investigación de mercado digital? Reduciendo costos en el campo de mercado digital y haciéndolo mucho más óptimo. Entonces es una carrera que ha venido creciendo de manera vertiginosa y digamos que tiene algo muy positivo y es que tanto está saliendo como en licenciaturas como en posgrados, pero se vuelve como una carrera complementaria para cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de experto que quiera desarrollar conocimiento. Una tercera carrera que habla la Universidad de Georgia es el tema de Big Data. Esto es un tema que yo creo que en algunos escenarios lo han escuchado. Se vuelve un tema como, pero es ingeniero, pero es que manejan Excel, pero es que manejan datos, ¿qué es lo que hace? Básicamente, esto es todo lo que tiene que ver con la información que tienen las compañías. Las compañías hoy en día recabamos y solicitamos un montón de información y no sabemos qué hacer con esa información. ¿Qué hacemos? Le mandamos los mismos correos, llamamos mal a los usuarios, no les mandamos a los momentos relevantes al usuario la información de manera correcta y no estamos usando la información para crear nuevos segmentos, para llegarle diferente a los clientes y sobre todo para ser mucho más sucintos en la relación con nuestros usuarios. El Big Data es eso. El Big Data es todo lo que hoy en día converge de la información que está pasando en el universo y cómo los datos entre sí se relacionan. Hay un término que me encanta y pues se los voy a traer a colación porque esta comunidad que está conectada hoy, que además es millennials, en su mayoría y centennials, pues seguramente todos hemos visto Netflix y hay un término que llamamos el tema de Machine Learning. No es gratis que nosotros siempre veamos, y voy a poner cualquier serie, La Casa de Papel, que siempre nos estén cambiando la carátula de la portada de La Casa de Papel. Nos ponen un personaje, otro personaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es porque hay un desocupado en Netflix que todos los días quiere cambiar esa información. Eso es Big Data convertida en Machine Learning, básicamente donde me están a mí conociendo como usuario a través de mi televisor, ven yo que estoy haciendo over o estoy haciendo enter sobre qué programas, qué carátulas a mí me llaman la atención, qué tipo de información estoy navegando y al final me ponen a mí las series como yo las quiero ver. Voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona romántica, pues no me van a poner La Casa de Papel, la metralleta cuando ellos están ahí en plena acción. Me van a poner algo más romántico en esa carátula. Y hagan un ejemplo sencillo, pero me encanta cuando lo hacen en la vida real y es prendan su Netflix, vean cómo está, por ejemplo, La Casa de Papel o la serie que a ustedes les gusta, de Stranger Things, la que a ustedes les guste, y vayan al televisor de un amigo, de su novia, de sus papás, y vean si la serie está igual. En muchos casos no está igual, porque la programación se ha hecho totalmente diferente. Y eso es Big Data, eso en realidad es tecnología de punta que se está desarrollando gracias a quién? A máquinas que están detrás, pero esas máquinas han tenido gente detrás que las ha trabajado. Entonces, el tema de Big Data, la gente me dice, es que eso es puro Excel, puro desarrollo de información. No, eso es un campo maravilloso que en realidad para allá va el mundo y es como lo vamos a desarrollar nosotros en este camino y cómo le sacamos provecho. Hay miles de ejercicios en este, pero el de Netflix se los comparto porque es como el más cercano y que la gente de pronto cuando lo dice, oiga, sí, este campo es bastante interesante. Lo otro, el otro y cuarto campo de mayor desarrollo con el tema de la educación es el tema de tecnología. Digamos que, y esto lo ratifica la Universidad de Georgia con un estudio de un ranking del 2020, que básicamente todo el tema de pospandemia se va a desarrollar con la especialidad STEM. Eso es un tipo de formación que va a ser muy especializado y que va a hacer que los ingenieros, digamos que con esta especialidad, encuentren de manera más fácil el tema de campo laboral o de trabajo laboral. De hecho, se dice que los que tengan la especialidad en STEM, casi que el 70% tiene mayor posibilidad de empleo a alguien que no lo tiene. Y básicamente esto se traduce en que la tecnología ya existe, ustedes lo saben mejor que yo, evoluciona diario a diario, pero como profesional también tengo que ver cómo yo le estoy aportando a esa tecnología y qué manera hago para sumarle a esa tecnología y que sea mucho más relevante en el tiempo.
Ya un sexto campo está el tema del sector logístico, que por ejemplo acá en Panamá es pues uno de los sectores más grandes que tiene el país en desarrollo, por supuesto, porque todo el tiempo está cambiando. Un tema de logístico y para que lo tengan en la cabeza, que lo vivimos, no lo sentimos ni lo trabajamos porque no estamos metidos en ese día a día, pero es todo el despliegue de vacunación que existe en este momento por el tema de la vacuna del tema del coronavirus. Si ustedes se ponen a pensar, eso tiene, nosotros vemos hasta que ponen la vacuna, ¿cierto? Pero todo lo que está en la cadena detrás para que esas vacunas lleguen en el congelamiento necesario, en los enfriamientos necesarios, para que haya un transporte perfecto, que tiene tecnología, que tiene conocimiento, que por supuesto tiene Big Data detrás, hace que el tema logístico se vuelva más interesante. ¿Qué buscan las grandes compañías? Que su tema logístico se vuelva mucho más rentable en el tiempo, que tenga menos procesos y que al final algo que hoy en día se pensaba que se compraba en la China, que esté casi que en 5 días en el lugar que lo están solicitando. Por ejemplo, acá en Panamá, que esté súper rápido. Nosotros lo vemos hoy en día con el tema de Amazon, lo vemos con el tema de eBay, lo vemos con el tema de Alibaba, que el tema logístico está cogiendo una fuerza bastante grande. Y esto habla obviamente de la globalización, de no solamente cómo ellos nos traen, sino nosotros desde Latinoamérica, cómo empezamos a mandar hacia el otro lado, aprovechando todo el tema del sector logístico. Entonces, logística es un campo maravilloso que se debe desarrollar mucho más y que debemos aprender a sacar el provecho, digamos que en los próximos años que se vienen. Luego viene algo que el año pasado la gente hablaba de todo el tema de transformación, de reinventarse, pero en realidad tiene que ver con el tema de innovación. Innovación no es cómo innovo yo día a día en mi trabajo o cómo yo me siento mejor en mi trabajo o qué hago para hacer un producto innovador. Innovador tiene que ser modelos y procesos que le enseñan a la gente a transformar, a hacer las cosas diferentes, que le generan al profesional la capacidad de decir, esto que estamos haciendo, que yo creo que lo estoy haciendo bien, tiene oportunidades de mejora. La innovación parte desde sencillamente el romper el ego de los seres humanos. Cuando rompemos el ego de los seres humanos, empezamos un proceso de innovación. Y el proceso de innovación es pensar algo, construirlo, hacer cualquier tipo de modelo. Estos que hoy en día se conocen como metodologías ágiles y ya el producto lo pruebo y lo desarrollo. En realidad tiene que ver cómo yo en el tiempo mantengo mis productos, mis servicios, mis temas gubernamentales, mis temas de trabajo de manera innovadora. Y entonces yo escuchaba a un experto en el tema de innovación que nos decía, la innovación es un momentico. No, la innovación se estudia y es un campo que constantemente se tiene que estar desarrollando. ¿Por qué? Porque la innovación básicamente nos da conocimiento todo el tiempo para poder transformar las compañías y por supuesto también para acompañar mi propia compañía, para lo que yo hago, inclusive para los temas de mi casa y demás. Entonces, un campo de desarrollo espectacular que básicamente en el mundo ya existen muchos cargos importantes en las compañías de gestor de innovación, vicepresidente de innovación, que han cogido fuerza y yo creo que esto va a seguir siendo una tendencia, pero esto no es formarse con ideas, sino es tener el conocimiento para poder desarrollar los modelos de negocio de manera pertinente. Y un último campo de este estudio que les estoy contando y que obviamente cuando revisábamos con el equipo que estábamos construyendo esta presentación o esta charla decíamos que importante ver las diferentes aristas. Y la medicina y la biomédica pues es algo que viene impactado evidentemente por la pandemia, pero viene detrás de cómo se está desarrollando. Entonces, ¿cómo se va a transformar la medicina y la biomédica para que sea mucho más relevante? Para tener, por ejemplo, fisioterapeutas virtuales, ¿sí? Porque esto va a pasar, para poder tener Big Data dentro de los sistemas de salud de nuestros países para que sean mucho más desarrollados y mucho más sucintos a la hora de darle una solución a los usuarios. Entonces, esto nos permite a nosotros evidenciar claramente que la medicina es un campo que constantemente tiene conocimiento porque los médicos siempre han estado ahí, pero como la tecnología va a llegar a darle revolución a la medicina y que al final esto nos ayuda a nosotros a facilitar la vida. Esto en términos prácticos tiene mucho camino que recorrer. Evidentemente, casi que todas las carreras tienen que entrar a aportar el campo médico porque a veces
yo escucho también gente que me dice, no, es que quiero estudiar medicina, pero me gustaría la parte administrativa. No, pues no estudies medicina, estudia la parte administrativa y mira cómo tú aportas desde otro campo al campo de la medicina y deja a los médicos hacer su trabajo, que además es una labor maravillosa. Entonces, digamos que es desde el punto de vista como se vea y desde la barrera que se lee este tipo de carreras hacia el futuro. Estas son básicamente, Alegría, las carreras que digamos que en el mundo van a empezar a tener mucha relevancia, ¿cierto? Pero cuando nos invitaron a hacer esta charla, el equipo de Concerta, pensábamos en la universidad mismo, ¿qué tenemos en Panamá? ¿Qué hacemos para que la gente empiece a dar ese camino? ¿Sí? Porque estamos hablando de profesiones que capaz van a llegar en los próximos 5 o 6 años, que se están desarrollando, que las mismas universidades también están aprendiendo el cómo, porque no tenemos todavía gente que sepa de esto. ¿Qué tenemos en Panamá para que la gente diga, oiga, sí, yo debería empezar a tener una visión a los próximos 10, 15, 20 años? Entonces, hicimos la tarea como enlistar cuáles son las profesiones o licenciaturas que en Panamá tenemos a hoy que se pueden desarrollar y de pronto los que ya tienen una licenciatura, pues cuáles son esos posgrados donde ustedes pueden hacer relevante su hoja de vida y digamos que salirse de lo tradicional que se viene haciendo hoy, porque justamente es lo que nos va a impactar. ¿Qué encontramos nosotros? En el campo de las licenciaturas encontramos que ya hay universidades, inclusive la nuestra, que tienen todo el tema de ciberseguridad. Esto es una licenciatura en ciberseguridad y me parece maravilloso que no se tenga solamente como especialización, sino que se tenga como una carrera puntual, porque como se les mencionaba ahorita, este es el futuro de la información. El salvaguardar la información de las empresas tiene que ver con el campo de ingeniería y con el campo de la administración. Entonces, al tener ese mix conjunto y digamos que de manera disuelta, hace que el tema de ciberseguridad se vuelva un campo maravilloso de estudio y obviamente una proyección en la carrera. Y ya tenemos en Panamá universidades que tenemos este tipo de formación. Lo otro es el tema de riesgos y seguros. Este tema de riesgos y seguros, la pandemia no lo dejó fácilmente y en el mundo casi no existe la carrera de estudiar riesgos y seguros. Creemos que eso es para vender seguros, ¿sí? Y para vender seguros básicamente necesita un curso, un modelo y ya, y con eso se venden los seguros. El tema de riesgos y seguros es cómo trabajo en el sector de riesgos y seguros para prevenir, ¿cierto? Para ayudar a dar soluciones y para fomentar todo el tema de prevención que está en torno al tema de riesgos y seguros. Es un Hola, campo Juan Pablo. maravilloso. Hola, Alegría. Sé que algo estabas diciendo, discúlpame. Tranquila. Sigue, Eh, por favor, o quieres que algo decirme. Me decía Rina, lo que pasa es que tuve que cambiarme, se me fue el No, internet. no te preocupes, te estaba mencionando ahí, pero no hay problema. Entonces, Ok. estamos en el campo de riesgos y seguros y me Ujú. encanta que de hecho hicimos el análisis de Centroamérica. Panamá tiene las únicas universidades que tienen una carrera en licenciatura en riesgos y seguros. Eso le aplica para sector informático, para sector bancario, para sector de telecomunicaciones, para el sector justamente de retail. Y me llamaba mucho la atención que en Centroamérica no tenemos otras universidades competencia que tengan este tipo de formación. Se vuelve valioso para las personas que deciden estudiar este tipo de carreras porque obviamente y lo veo así, tiene una proyección no solamente en Panamá, sino en los países cercanos al tener este tipo de formación de manera diferenciada. El tema de administración y logística, bueno, en Panamá esa es una carrera líder, es una carrera que todo el tiempo se está desarrollando y los estudiantes de hecho les gusta y les llama mucho la atención, pero yo creo que hay que romper aquí algo importante y es, no es estudiar logística para ir a entrar a las compañías a hacer lo mismo que estamos haciendo en Panamá, es como yo también desde logística empiezo a pensar que puedo hacer algo mejor por la logística y el desarrollo del país. Y hay gente que dice, no, es que tengo que invertir un montón de plata para tener diferentes escenarios. No, en realidad es como, y lleves en el ejemplo del tema de la pandemia el tema este de la vacuna de Pfizer, cómo se logró llevar a diferentes lugares a través de perfectamente una logística organizada. Entonces, digamos que la logística está en ese constante desarrollo y digamos que avance de conocimiento. La última licenciatura que tengo ahí como en el radar
tiene que ver mucho con el tema de la administración de los negocios marítimos, que la recomiendo para Panamá demasiado, porque es una licenciatura que básicamente, pues el país que tenemos tiene mar por los dos lados, ¿cierto? Tiene puertos por los dos lados. Hacia el desarrollo del país está en ese camino. Entonces, básicamente, se vuelve muy interesante porque tiene muchas salidas en este país, esta profesión. Hay gente que me dice, no tiene tantas, y yo digo, tiene demasiadas. En un país cercano, soy colombiano, no tiene tantas salidas, a pesar de que tenemos también mar, pero obviamente limita a los que viven básicamente hacia el tema o hacia, digamos que a los lugares más costeros. En esta región, que lo tienes de lado a lado, que hay multinacionales, que quieren llegar al país, básicamente se vuelve importante. ¿Dónde está el veto? ¿Te estoy escuchando por ahí? No, creo que no. Listo. Y ya como para pasar a ese campo de formación postgradual, que es la gente dice, bueno, y yo en posgrados, ¿qué debería hacer y qué hay en Panamá? En esa investigación que hicimos encontramos algo espectacular y encontramos la maestría en innovación. Qué bueno que Panamá ya hable de universidades que tienen maestría en innovación. Y recuerden que la innovación no es pensar en hacer ideas, procesos y pensar en design thinking. Eso es un proceso y un modelo. Es cómo yo creo procesos y gestión y culturalmente genero desarrollo para que la innovación se dé en la compañía, en el ente gubernamental que trabaje y en los diferentes aspectos que como líder necesito tener en esa compañía. Ya hay ese posgrado en Panamá y maravilloso que podamos tener formación en Panamá en el tema de innovación. La otra que les mencionaba era la maestría en marketing digital. Me encanta que la tengan, no solamente para los que saben de marketing digital y creen que van a manejar las redes sociales, quítense eso de la cabeza, es para todas las personas en realidad que quieren estudiar el tema de marketing digital para sus negocios. Me encanta y siempre pongo ese ejemplo, me encanta ver médicos y abogados que estudian marketing digital porque no van a manejar las redes sociales, yo lo sé, ellos van a contratar a alguien que lo haga, pero me encanta verlo porque ellos se están preocupando por ver cómo expanden sus negocios. Y quítese algo de la cabeza que marketing digital solamente son las redes sociales. Reitero, marketing digital es un canal más de mercadeo, del mix de mercadeo total. Es cómo yo aprovecho ese canal para poder desarrollar, generar nuevas audiencias, nuevos segmentos, capaz de tener un nuevo relacionamiento con mis clientes o con mis usuarios y generar finalmente ventas. Lo otro es, hay una maestría que me llamó mucho la atención y que creo que el país en los últimos estudios se habla de todo el tema de carencia de profesionales de altos perfiles en Panamá, ¿sí? Se dice que Panamá tiene una carencia del 41% de altos perfiles en Panamá. Eso tiene que ver por la cantidad de personas que se egresan de las universidades y por la cantidad de personas que tienen experiencia y formación posgradual. Ya hay universidades que se han preocupado por digamos que por esta vértice, y tenemos, por ejemplo, posgrados en el tema de alta gerencia. Es cuando uno abre un pensum de esos, ve que tiene conocimiento de recursos humanos, en mercadeo, en logística, en planeación y estrategia. Qué bueno que Panamá tenga este desarrollo, porque al final esa carencia que tenemos, pues la debemos suplir nosotros mismos. Entonces, al final, si entramos a una profesión como esta o un efecto posgradual como este, pues hace que sea mucho más interesante el poder llegar a este tipo de formación que estamos en ese mundo. Entonces, ¿qué es muy importante? Que no se queden pensando que las carreras del futuro son las que vienen, ¿cierto? En 2030, en 2040. O sea, estamos hablando de hace 20 años. ¿Cuántos años tendré yo cuando llegue a esa edad? ¿Ya quiero estar en el mismo estado que estoy hoy? Seguramente no. ¿Voy a querer tener otro tipo de formación? Seguramente sí. Pero lo que tenemos a hoy es no pensar que el futuro es en esos 20 o 10 años. El futuro lo tenemos ahora y lo estamos viviendo con todo este tema del efecto pospandemia. La democratización de la educación no la deleguemos a otro, asumámosla también desde el rol que cada uno de nosotros, como estudiante, como docente o como administrativo, asumimos para que aprovechar la educación y para que al final se maximice la información y sea mucho más dual en lo que hoy en día tenemos. Y cómo nosotros logramos que esta formación sea mucho más relevante. Me encanta encontrar
que en Panamá tenemos este tipo de cosas. Ni siquiera hablo solamente por la Universidad del Istmo, hablo por todas las universidades, porque este es un país maravilloso que necesita evidentemente profesionales que tengan conocimiento en diferentes campos y que al final se puedan desenvolver de manera diferenciada en la compañía que trabajen. Entonces, es un espacio que nos permite a nosotros pensar diferente, construir diferente y sobre todo ir mucho más allá del tema de reinventarnos, ¿sí? Que la palabra reinventarnos ya, sí, nos estamos reinventando, pero ¿qué está haciendo usted en este momento que me escucha a mí para hacer que su conocimiento sea mucho más relevante en el mercado? Para que su hoja de vida con esta invitación que nos hacía Concerta sea mucho más relevante. Y no se trata solamente de escribirlo, ¿sí? De ponerlo en la hoja de vida, yo tengo tal título, sino cómo yo estoy aportándole a la compañía que hago o a la sociedad, porque no todo tiene que ser de manera monetaria, todo tiene que ser un tema de manera, digamos que conjunta. Quiero cerrar con esto diciendo que nosotros estamos en un espacio que básicamente, y ahorita Alegría me dirá si tenemos alguna pregunta puntual. La educación virtual en Panamá era todo un mito, pero la pandemia nos demostró que no es un mito, que es una realidad. Hay países más desarrollados que nosotros que ya viven la educación virtual de una manera mucho mejor. Nosotros estamos en ese proceso de que la gente confíe y que las universidades lo hagan de manera correcta. Estudiar de manera virtual no es conectarse a un Zoom y ya. Es en realidad tener el ecosistema correcto para que el estudiante aprenda, el docente pueda formar y la institución haga que este ejercicio funcione. Me encanta saber que en Panamá nosotros en la Universidad Lismo lideramos el proceso de educación virtual, pero que estamos seguros que con el acompañamiento que queremos darle a las diferentes instancias, las demás universidades lo van a poder desarrollar, porque es nuestra labor y nuestro compromiso con el país que al final, como universidades privadas, podamos llegarle a más personas a dar educación de calidad. Eso es lo más importante en este ejercicio. No sé, Alegría, si tenemos de pronto alguna pregunta, algún comentario. Hola Juan Pablo, a ver, sí, claro que sí, por acá tenemos un par de preguntas, déjame, ya se pudo conectar Alegría. A ver, Juan Pablo, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. Ok, chévere. Vale, es un tema que ya, dame un segundito, ¿sí? Por favor. Para los chicos de colegio por Gracias. de la temática que... Ok, tenemos algunas preguntas para ti. Yarina nos dice, ¿cómo ve usted la educación post pandemia? ¿Continuamos con virtualidad o volvemos a la educación como ya la percibíamos presencial? Esa es la pregunta de Yarina. Mira, está pasando algo muy importante y es, ya nos dimos cuenta que la educación virtual es un hecho y la vamos a vivir y la tenemos que experimentar y la tenemos que probar. Por supuesto, y acá hago una cuña, pero con la Universidad del Istmo, que somos los que sabemos de educación virtual, los números de educación virtual. Pero la educación presencial en este momento no va a morir. Si se dan cuenta, todos queremos tener experiencias presenciales. Estuvimos cansados. En Panamá vivimos 7 meses de cuarentena estricta. Queremos vivir el tema de tocar, relacionarnos y demás. Después de que pasemos este proceso presencial, porque la gente va a querer volver a las aulas, es donde empieza este proceso de transformación de la educación de presencial a virtual y tenerla dual. ¿Cómo nos lo imaginamos en la Universidad del Istmo? Nos imaginamos que en este año que seguimos en casi que en pandemia y que tenemos con todo el tema de vacunación, pues vamos a seguir de manera virtual. El próximo año esperamos que ya con el tema de vacunación ya estemos retornando al tema presencial y el 2024 viene lo más interesante para la educación y es cómo se van a mezclar las dos. Y desde la universidad lo vemos desde algo muy interesante y es la virtualidad nos tiene que dar las bases y el conocimiento de manera virtual y la presencialidad nos tiene que dar lo práctico. Yo voy a la universidad, a talleres, ejercicios y demás, y la teoría la aprendo de manera virtual. ¿Y cómo mezclamos esas dos? Y no creo que eso solamente le vaya a pasar al universitarismo, seguramente muchas universidades lo van a hacer y ese ejercicio va a ser muy lindo para la educación porque va a tener ese mix de manera conjunta. Exacto, es educación híbrida, ¿no? Así es. Es educación híbrida, qué interesante. Qué bien, Juan Pablo. Por otro lado, Jessica nos pregunta, quisiera saber si las universidades tienen el servicio de apoyar a los estudiantes a tomar la decisión de qué estudiar. Es muy difícil, demasiada información y muchas veces no se sabe qué hacer. De acuerdo.
Y yo creo que ese es un problema que tenemos las universidades en Panamá, porque básicamente nos preocupamos más por el hecho de dar información, de cuál es el tipo de descuento. Yo me asombro cuando voy a universidades y solamente me hablan del descuento. No, momento, yo quiero entender cuál es el programa. Yo le diría a Jessica que exija inclusive poder hablar con el decano del programa que le interesa. No, el vendedor está hecho y los asesores comerciales para dar la información porque tienen mucha formación para dar la información. Pero si no te sientes segura, pues alza la mano y yo quiero tener una recomendación con una siguiente persona, ¿sí? Capaz con el coordinador del área, con el jefe del área y, ¿por qué no?, con el decano. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, cuando tenemos personas como Jessica, que las han bombardeado con mucha información, abrimos las puertas con los decanos. Los decanos se sientan y le explican, inclusive le orientan, porque no hay nada más frustrante que le puede pasar a Jessica que entra a una profesión que no era la que ella quería tener, ¿sí? O que no era lo que ella esperaba. Entonces, por eso siempre tienen que estar muy bien asesorados. Y mi recomendación acá en Panamá es no piensen solamente en el tema del precio o el descuento que le están dando en ese momento. Eso es muy local. Pensemos más bien en cómo nos acercamos para entender si lo que yo estoy o quiero pagar por mi educación es lo que yo voy a recibir y que sí está conforme a mis necesidades, conocimientos y demás. Muy interesante, muy interesante. Por otro lado, ha causado un montón de curiosidad tu charla, Juan Pablo. Nos dice Edward, ya tengo una licenciatura y un máster. ¿Cómo sé si debo agregar algún extra a mi carrera? Eso lo sabes sencillamente con tu experiencia. Ya tienes básicamente conocimiento. Ahora, donde estás trabajando y en tu experiencia, ¿qué ves? ¿Sí? A veces, y yo les voy a poner el caso, en mi caso, tengo 2 licenciaturas y tengo un posgrado, ¿cierto? Pero a mí, por conocimiento general, me hace falta un tema de finanzas. Quiero desarrollar más ese campo de finanzas. ¿Por qué? Porque mi proyección está en 10 años ser el presidente de una compañía. Entonces, pues ahí está mi debilidad, tengo que formarme en eso. No me voy a llenar de títulos y no voy a hacer cuanto posgrado venga de más, porque en realidad no me sirve. Por ejemplo, voy a hacer una especialización en finanzas porque lo necesito para mi conocimiento. Entonces, le diría a esa persona que de acuerdo a su conocimiento, a las necesidades que tiene y cómo se proyecta, porque todos sabemos nuestras debilidades, sino que nos cuesta afrontarlas, pero afrontémoslas y así mismo apostémosle a un tema posgradual. Ok, perfecto, perfecto. Ahora, tenemos también la siguiente pregunta, y es, ¿la mercadotecnia o mercadeo será esencial para estos próximos años? Nos pregunta Antonio Thompson. Me encanta escuchar esa pregunta porque a veces me dicen, y la voy a relacionar alegría con los que dicen, es que hay muchos abogados. Siempre vamos a necesitar abogados. Siempre vamos a necesitar Cierto. alguien que venda y alguien que haga el mercadeo. Eso no se va a acabar. Eso es algo muy bonito que siempre va a existir en las compañías, pero que claramente se va a transformar porque no siempre se va a poder hacer igual. Entonces, claramente va a existir y claramente se va a seguir desarrollando y el punto es cómo esas universidades están proveyendo nuevo conocimiento para los profesionales. Tenemos un gran error como profesionales cuando nos egresamos de cualquier carrera, que creemos que, por ejemplo, si yo estudié publicidad, no, yo ya me las sé todas en publicidad. No, señor, esto cada 5 años está cambiando. Es mi responsabilidad aprender más de publicidad porque el que se va a egresar, capaz, no tiene la experiencia que yo tengo, pero sabe cosas que yo no sé. Entonces, Así en es. todas las carreras tenemos Así. que siempre estar actualizados. Y me encanta escucharte, siempre va a haber abogados, siempre va a haber médicos, siempre va a haber economistas, pero van a existir estas carreras tradicionales, digamos así, con un toque moderno, con un toque digital, con un toque de la cuarta revolución industrial, es decir, modificadas a las necesidades actuales, que eso es lo importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente. Y con este tema de la economía naranja, pues es eso. O sea, es eso. Vendemos ideas. Tenemos que vender ideas. Y por eso es tan importante, y aquí hago yo un paréntesis personal y profesional, mantener nuestra mente sana y bien. Por eso ahora te preguntan en las entrevistas de trabajo, incluso si haces deporte. Sí, sí. Porque una persona que hace deporte está garantizando una estabilidad, de alguna manera, una rutina, una disciplina y cuidarse. El cuerpo, el espíritu, la mente. Y Economía Naranja va alineadísimo a vender tus ideas y vender ideas sanas, ¿no? Así que súper interesante. María Pérez nos dice, Juan Pablo, ¿qué es mejor? ¿Estudiar una carrera base tipo comercio
o ir agregando máster o estudiar algo muy específico? Mira, todo depende de la base. Ujú, La base es lo fundamental. Uno podría decir, bueno, yo ya tengo un campo en administración, me desarrollé como administrador y quiero focalizarme en comercio, estudio un posgrado en comercio. Pero si no tengo el conocimiento previo, no, pues estudio el comercio de entrada y lo voy fortaleciendo mucho más. Un administrador que tiene conocimiento de comercio es administrador con formación en comercio. Una persona que tiene formación en comercio sabe más de comercio y se especializa con temas más puntuales. Entonces, los dos son importantes. Uno no compite con el otro, pero sí va a competir en el campo laboral lo que el mercado quiera. Si el mercado requiere a alguien más especializado, pues el de comercio tiene todo el campo o la oportunidad de ganar que el administrador. Pero si se quiere una persona que tenga el management, pero además ideas en comercio, pues uno no compite con lo otro. Entonces, todo tiene que ver, por un lado, con lo que uno cree que le gusta más, ¿sí? Ahí viene el tema del gusto, que nos lo imponen, no, acá viene el tema del gusto. Y dos, con la proyección que yo le voy a dar a mi carrera. ujú. Muy bien, bueno, Maite Castillo dice, ya tienen en Universidad del Istmo carreras de inteligencia de negocios. ¿Cómo capacitan a los docentes? Que siento que no saben muchas veces, bueno, ella siente que los docentes no saben transmitir posiblemente la información, nos comenta Claro. ella. No, y eso es súper, súper importante para nosotros. Nosotros el año pasado, no, en los últimos 2 años y medio hemos invertido 1.074 horas en capacitación docente. Antes de que llegara la pandemia, esto es fundamental porque nuestros docentes tienen que aprender a formar de manera virtual. Así como tenemos los presenciales, ya teníamos los de virtual que venían aprendiendo en ese camino. Entonces, invertimos tiempo en ellos, sobre todo porque, así como yo les decía ahorita, el abogado pues que tiene que seguir actualizado, el médico que debe seguir actualizado, pues el profesor también. Y a veces a los profesores, que son los gestores de conocimiento, también los castigamos por sencillamente no saberlas todas. Y hoy competimos con una población que hoy en día me parece que el rol docente es algo complicado y es porque todo lo sabe más Google que el profesor. Y a veces no le damos o no somos, capaz la palabra que voy a usar, no somos un poco nobles con el docente porque el docente no es Google, pero el docente a través de su experiencia se ha formado para darnos un conocimiento. Entonces, veo a veces estudiantes que son corchadores, que quieren es darle al profesor y de eso no se trata, porque si no Google nos resolvería la vida. Es como también aprovecho ese profesor para que sacar las ideas y que él obviamente tenga las capacidades para transmitir sus ideas. Excelente, así es, definitivamente. Y hay que acordarnos que no todos los profesionales que dan clases a nivel de tercer y cuarto nivel son los Así mejores es. transmisores de información o de las competencias pedagógicas, ¿no? Y por eso es tan importante justamente lo que dice Maite, que es tener estos profesionales capacitadísimos en pedagogía, en herramientas Así es. didácticas, a Así nivel, te es. digo, a nivel mundial, porque esta es una falencia que se Total. puede ver en todos los países del mundo. Ahora, bueno, Lorena Ping nos manda saludos, te manda saludos. Sergio Rivera, valiosa la información que se nos está compartiendo hoy. Em, creo que estamos, aquí Lorena nos dice, ¿qué opinan de la carrera de trabajo social? Mira, es una profesión hermosa. Acá en Panamá casi no existe esa profesión y tiene que ver mucho con el trabajo docente, justamente. O sea, se ha mezclado. Ha tenido un viraje que desde mi mirada, y lo digo abiertamente, es un poco extraño, porque en los países normales siempre existe el uno o existe el otro. Acá ha tenido como un mix el tema de trabajo social, pero sí creo que es algo, es una carrera hermosa que si la persona o Lorena lo siente que lo debe desarrollar, hay mucho por donde desarrollarlo y creo que Panamá lo necesita profesionales en ese ámbito. No solo Panamá, yo creo que es una cuestión de Iberoamérica posiblemente, ¿no? Seguro, Más aún después de la pandemia, fíjate que se van a necesitar seguro. totalmente. Ok, Antonia Thompson nos pregunta, ¿qué opinas de la ingeniería biomédica? Me encanta, me encanta, me encanta. Miren que yo toda mi vida les confieso que mi papá quería que yo fuera médico y no fui médico, no le seguí su gusto. Y yo no quería, o sea, no me llamaba nada el tema de la medicina.
Tengo un amigo muy cercano que estudió medicina y me empezó a introducir todo el tema de biomédica. Yo puedo sentarme con él a hablar 5 o 6 horas de solamente el tema de biomédica, porque no necesariamente tengo que ser médico para entenderlo, ¿sí? Y me encanta porque cualquier tipo de profesional, sobre todo que le encante el tema de tecnología, puede involucrarse en el tema de biomédica. Entonces yo les decía en la charla, no se necesita ser médico, se necesita pensar en cómo puedo ser un ingeniero con énfasis en medicina, pero que no tenga, que no, mi foco no es ser médico, sino cómo le aporto la medicina desde otro campo. Y qué bueno que eso se empieza a trabajar acá en Panamá. No hay mucho desarrollo de eso. Diría que no tanto en Latinoamérica, porque estas son las carreras que les hablaba del 2030, 2040, pero con este tema de pandemia y con esta generación tan geek que vive súper conectada, créanme que son carreras que van a empezar a llegar de manera más rápida. No te escuchamos, Alegría. Perdona. Ya, Nos ya. preguntan, déjame ver, Roberto Ávila, no solamente las carreras se actualizan con mejor tecnología, que es bueno, no debe dejarse atrás la parte ética de la carrera, por supuesto, es obvio, es más que nunca, creo yo, se Así necesita es, la parte así ética, es, ¿verdad? así es, tal cual. Eso nos está diciendo él, tu opinión con respecto a la ética, si nos puedes ampliar un poquito eso. No, el tema ético, bueno, yo creo que eso parte pues en mi caso personal, creo que parte desde la casa, desde los valores. Esto suena ya a disco rayado y un poco romántico, pero es que es así. Y el tema ético, con todo esto que vemos hoy en día, de Brecht, todas esas cosas, parten de eso. Al final, no se trata solamente de generar ingresos y dinero para las compañías, sino, reitero, como ser humano, cómo le estoy aportando a la sociedad. Y ahí es donde la ética tiene un tema supremamente importante. Entonces, la ética es fundamental y en todo ejercicio tiene que estar siempre Es la de base, frente cualquier cosa. por supuesto, es la base. Sin ética, ¿qué? ¿No? O sea, Así es, Antonio Escotado, que es un gran pensador español, seguro lo has Antonio. leído, Sí, sí, dice que un país es educado cuando se puede robar y no se roba, ¿no? así Un país es, realmente es educado cuando se pide por favor y gracias, cuando se pide permiso y cuando se puede robar y no se roba. así es, Y es así de sencillo. Si así es. seguimos con una corrupción visible y que aceptada, pues ¿de qué ética estamos hablando? Por tanto, la parte de nuestra calidad humana es esencial, ¿no? Eh, Así es. Y mira, alegría que la ética parte, acá hay una palabra en Panamá que usan de juega vivo. ¿Sí? ujú. Cada vez me dicen, es que juega vivo. Y digo, la ética parte de eso. Cuando yo sé que, por ejemplo, no pagué el parqueadero, pero la barandilla se levantó y, juegué vivo porque no pagué el parqueadero. Eso es la Ajá. ética. Es Parte que de es eso. desde ahí. Es desde Pero ahí. nosotros en estos países, todos, nos encanta el juega vivo, porque es ganarle al otro, pero ¿a quién le estoy ganando? Si al final no estoy poniendo en tela de juicio mi propia ética. Interesante, súper interesante, y es verdad. Y tenemos que hacer una conciencia más real aún, ¿no? Amira nos pregunta, lo importante es siempre estar actualizados. ¿Considera la educación continua una opción para lograrlo? Sí, me encanta esa pregunta que hace Amira, porque la educación continua es algo que, y como yo les decía a ustedes al principio de los programas, nosotros siempre tenemos que estar en constante conocimiento y actualización de nuestras carreras. No porque yo haya estudiado publicidad, voy a estudiar 5 años después otra vez publicidad. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, para mí la educación continua tiene dos frentes. Uno, cómo aprovecho todos esos cursos, talleres, seminarios, diplomados que me dan a mí información complementaria en mi carrera que capaz no tuve mi formación de base, ¿cierto? O cómo aprovecho esa información y la actualizo, o cómo aprovecho para desarrollar otros conocimientos que no tengo. Entonces, ¿por qué no un curso de Excel, ¿cierto? ¿Por qué no tener un curso de Excel? La gente que no tiene habilidades con los idiomas y que se vuelven fundamentales, y este efecto pandemia, el que no habla otros idiomas en verdad tiene una posición complicada. ¿Cómo no empiezo a estudiar, por ejemplo, inglés, ¿cierto? O por ejemplo, en Panamá también mandarín. Eh, Toda la gente que tiene problema de dicción y de comunicación, por ejemplo, cómo no estudian el tema de locución y no para ser locutores. ¿Quién dijo que tenían que ser locutores de radio? Pero yo mejoro como ser humano mi forma de comunicarme, mi forma de De expresarme, mi forma de acuerdo. decirlo. Entonces, la educación continua tiene millones de cosas, de herramientas que a mí me encantan. Yo creo que
ni siquiera los coloco en mi hoja de vida, pero yo he hecho un montón de cursos de educación continua porque son para mí, son conocimiento que yo no le voy a decir, por ejemplo, a mis jefes, es que hice un curso de locución. No, hice un curso de locución, no le interesa a mi jefe, pero yo sé que ahora me expreso de una mejor manera, que les llego a las personas de un tema. Y estoy por un ejemplo, no he tomado el curso de locución, pero es una forma de cómo mostrarle a la gente que la educación continua se vuelve valiosa en el ejercicio del conocimiento y que al final nos nutre de mucha información positiva. Creo que alegría se Aquí nos... estoy. Ah, Se no, me acá está reseteó, alegría. sabes que mi computadora de repente decidió dejar de funcionar. Hoy ha sido como Es todo, pero aquí estoy. Por suerte tenemos celular y computadora. Y yo te quería comentar que maravilloso. de el ser autodidacta, porque la educación continua sí tiene que ver con la formalidad, es decir, ya con esa educación más académica, ¿no es cierto?, de créditos de un curso, pero no podemos abandonar la idea de que ser autodidactas, porque tú quieres aprender. Es Así fascinante, es. es fascinante. Y hoy tenemos además la opción, que es algo bueno de educación online, que las grandes universidades dan cursos gratuitos y si tú quieres acceder pues ya al certificado, digamos así, puedes pagar algo nominal y tienes un certificado de Boston College o de Harvard o de, qué sé yo, Georgetown, de universidades, digamos, Ivy League y de todas las universidades, que eso sí ha ayudado muchísimo la educación online, ¿verdad? Así es, 100%. Todo ese tipo de certificaciones, la gente a veces los hace por colocarlos en la hoja de vida y olvídense de eso. Eso es para uno. Sí, eso es Eso para es uno. para uno y créanme que eso en verdad te hace mejor profesional. Que cuando estás en un escenario, el que sea, y tú dices, uy, esto que aprendí lo voy a aplicar acá, eso te hace a ti sentirte mejor profesional y en lo personal sentirse mejor ser humano. De acuerdo, de acuerdo. Para ir terminando, Juan Pablo, Caterina Grasal nos dice, mi carrera es banca y finanzas. ¿Qué otra especialización podría agregar a mis estudios para enfatizar mis conocimientos en el campo laboral hoy en día? Bueno, ahí para Catherine me tocaría entender un poco en qué está trabajando, si está trabajando en banca, finanzas o no, y cuál es la proyección de ella a nivel profesional, ¿cierto? Pero de entrada le podría decir que, por ejemplo, el tema de marketing digital puede ser una opción, el tema de alta gerencia puede ser una opción, pero todo depende en el estado que estás. Ahorita te coloco acá mi correo electrónico, con mucho gusto si me quieres dar mayor información y yo te mando como diferentes oportunidades de acuerdo a tu experiencia para no recomendarte por recomendarte y por salir de la pregunta, sino más bien para que en realidad, de acuerdo a tu experiencia, uno diga si este puede ser un camino en tu proyección profesional. De acuerdo. No, es una excelente, excelente respuesta. Y nos dice, para una preguntita más, tenemos a Yesenia Salazar, que estudia relaciones públicas. Ella nos pregunta con qué puede complementar su empleo de relaciones públicas. Bueno, mira, el tema de relaciones públicas ha cogido mucho fuerza el tema de PR digital, ¿sí? Cómo Ujú. hacer PR digital. Y tiene que ver con todo este mundo de los influencers y demás. Que no es tener influencers y que no es que me posteen en redes sociales. Es cómo yo logro que en realidad tenga alcance de engagement digitalmente. Entonces, el tema de PR, pues si no se está trabajando en ese frente, el tema de digital es un camino. Otro que tiene que ver con el tema de relaciones puede ser mucho con el campo de la comunicación interna en las compañías. A veces eso está muy ligado al interior de las compañías. Hay compañías, acá en Panamá, por ejemplo, conozco una, Procter Gamble, que invierte mucho en su tema de comunicación de sus colaboradores. Y Ujú. eso hace que no solamente sea comunicación, sino en realidad cómo existe un entorno de relacionamiento y de comunicación correcto entre los colaboradores. Y eso es Qué bonito. maravilloso. Interesante porque es todo un ecosistema, ¿no? Así Finalmente es es. todo un ecosistema. Vamos ahorita a ver un video de que, bueno, primero, Juan Pablo, gracias. Ha sido fantástico, fantástico escucharte. Tienes un carisma, ¿no? Y una calidad humana que se le puede percibir a través de la pantalla. Y yo creo que Gracias. eso definitivamente es un valor agregado de cualquier buen profesional del siglo XXI. Dejar de estar acartonados, dejar de ser rígidos y poder transmitir con calidez nuestros conocimientos. Así que a nombre de Expo Universitaria Concerta,
y de Alegría Crespo. Gracias de verdad porque ha sido una charla súper enriquecedora. Han habido muchísimas preguntas y eso denota pues del interés de la gente. Así que gracias de verdad. Quisiera dar algunas palabritas para cerrar porque vamos a ir con un video que ya les cuento ahorita. No, yo agradecerle a Concerta por la invitación, felicitarlos por este tipo de iniciativas que justamente hacen que la gente tenga otra visión y otro conocimiento diferente en el ámbito que sea. A la gente que participa, porque a veces felicitamos a Concerta, pero no a la gente que felicita, los felicito por estar acá y querer aprender. Eso es un primer paso del tema de autodedicación. Y a ti, Alegría, por ser esta moderadora y pues obviamente por toda la experiencia que tienes en educación, pues es un placer también compartir este escenario contigo. Me encanta, me encanta. Estoy a las órdenes en Twitter, Alegría Crespo, para poder seguir conversando temas de bienestar humano, de la cuarta revolución industrial, de creatividad, de educación, en fin. Yo creo que tenemos mucho en común y también con nuestros asistentes, así que es bueno que dejar nuestras redes sociales por ahí. Claro que sí. ¿No es cierto? ¿Dónde te pueden contactar, Juan Pablo? Mira, voy a mandar acá mi correo de la universidad para déjalo ahí. Pregunta. Excelente. Y ahora vamos hasta que pongas el correo. La UDI nos trajo una promoción especial para los asistentes, la cual saldrá en el chat y pueden acceder a ella dando clic. Imagínense que bienvenidos a la Universidad del Istmo, el lugar donde vas a adquirir todo el conocimiento que buscas. Video, la Universidad del Istmo. Gracias, Juan Pablo, un fuerte abrazo. Darte las herramientas para lograr el éxito profesional. Con 33 años de trayectoria en Panamá, siendo la segunda universidad privada más antigua del país, la Universidad del Istmo se posiciona como la número 1 en educación virtual, llegando al 100% del territorio nacional a través de la virtualidad y nuestras 7 sedes físicas en Colón, Panamá, Los Pueblos, La Chorrera, Santiago, Chitré y David, además de 2 universidades hermanas, Fundación Universitaria del Área Andina en Colombia y Universidad San Marcos en Costa Rica, que nos permiten la movilidad estudiantil y de buenas prácticas, el intercambio cultural y la opción de títulos internacionales. En la Universidad del Istmo estamos 100% acreditados y seguimos cosechando el éxito gracias a nuestra tecnología de punta y docentes de alto perfil, que nos permiten ser reconocidos por el ranking FCO como una de las mejores universidades hispanohablantes con educación virtual en el mundo. Y durante el 2020 fuimos reconocida por el ranking Webometrics como la mejor universidad privada de Panamá. Ofrecemos más de 100 programas académicos de pregrado y posgrado en diversas facultades, impactando a miles de estudiantes en más de 20 países. Todos construidos con previa consulta de los más grandes generadores de empleos del país, con la intención que nuestros estudiantes cuenten con las habilidades y el conocimiento para insertarse de forma rápida en el mercado laboral. Entendemos que los profesionales modernos deben ir al ritmo de la tecnología y la reinvención del mercado, por lo que contamos con más de 30 cursos de educación continua y formación empresarial en diferentes ramas que permiten a los panameños y latinoamericanos estar a la vanguardia del conocimiento. Hoy contamos con más de 200 docentes de alto perfil local e internacional, capacitados en nuevas tendencias de la educación presencial, desarrollando aprendizaje colaborativo y con total entendimiento del manejo de plataformas digitales para brindar la mejor experiencia en educación virtual. Creemos en la inclusión y la transformación individual, por lo que contamos con la modalidad presencial, con amplios espacios recreativos, movilidad especial, conectividad en el transporte público y tecnología de punta para el uso estudiantil, con modalidad virtual para quienes deseen superarse desde cualquier lugar, con plataformas que permiten una experiencia más real, y la modalidad semipresencial que brinda flexibilidad, libertad y calidad educativa. Nuestra intención es una educación flexible, inclusiva y de alto rendimiento, que permita un excelente desarrollo en el campo laboral y el crecimiento personal, para que cada vez más panameños puedan lograr el éxito. Queremos ser parte de tu cambio. Queremos ser el motor de la reinvención que nos exige el día a día. Queremos verte crecer y lograr tus metas con nosotros.
Muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a proceder a retirar la oferta. Cualquier cosita que necesiten pueden escribirnos a través de info@concerta.com, igual a las redes de la Universidad del Istmo. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.